Ya. Esta es la cápsula del teorema, o sea, bueno, sí, el teorema de Schwartz, ¿ya? Lo hemos mencionado varias veces en clase, ¿ya? El teorema de Schwartz básicamente nos dice que si una función es de clase C2, las derivadas parciales mixtas, ¿ya? Son idénticas. Es decir, da igual si derivo primero respecto a y respecto a x, que si derivo respecto a x respecto a y, el resultado va a ser lo mismo, ¿ya? La verdad es que el teorema de Schwartz en general se aplica más en regla a la cadena, no es como algo que ustedes le digan como verifique esto, o te pueden decir como se cumple, sabemos que para esta función se cumple el teorema de Schwartz, demuestre esto y esa pregunta va a ser tipo regla cadena, pero no suele ser algo que se pregunte como solito, esa es la verdad. Eh, pero eso, entonces vamos a hacer esta, pero como les digo, la mayor aplicación que tiene ya la vimos en auxiliar, por eso es que les decía que esta cápsula yo siento que no es tan útil porque en verdad lo único que vamos a hacer es derivar, pero por poner un ejercicio y por explicarlo un poquito más allá en caso de que les salga. ¿Ya? Nos dicen calcule las segundas derivadas de esta función y da el valor de estas, comente si se cumple el teorema de Schwartz, es decir, bla, 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 bla. ¿Ya? Si no nos dijeran, calcule las segundas derivadas y nos dijera simplemente, dada una función f, comente si se cumple el teorema de Schwartz, en este caso bastaría con argumentarlo. ¿Ya? Como tenemos una función que es x cuadrado por exponencial de x cuadrado más y cuadrado, ya tenemos que el x cuadrado es una función continua que es clase ck, ya es eh, se puede derivar muchas veces y sus derivadas parciales siempre van a ser continuas porque la primera derivada de 2k que es continua, la segunda, perdón, 2x que es continua, la segunda da 2 que es continua y de ahí en adelante todas las derivadas dan 0, ¿ya? Pero son funciones continuas, ¿ya? El x igual a 0 es una función continua. Entonces, como da 0 infinitamente, nunca se indetermina ni nada, SK. Ya, lo mismo pasa con la exponencial, ya la exponencial, la derivada siempre es la misma exponencial, entonces como la exponencial es continua, en este caso, por ejemplo, si deriváramos la exponencial respecto a x, nos quedaría exponencial de x cuadrado más y cuadrado por 2x, ya estoy ignorando que estuviera esto, como si solo fuera exponencial. Nos quedaría eso, y si yo volviera a derivar, tendría que ser un producto, pero nos damos cuenta que sigue siendo un polinomio por exponencial. Entonces, al final, esta exponencial va a ser clase CK. Entonces, tengo multiplicación de dos funciones que son clase CK, por lo tanto, el resultado va a ser CK. Y como es CK, es en concreto C2 también, o sea, es particularmente C2, y como es clase C2 cumple Schwartz, y ahí con palabras bastaría. Pero como en este caso nos dicen calcule las derivadas parciales, es más fácil calcular las derivadas parciales y ver si efectivamente se tiene la igualdad. Entonces vamos a hacer eso. Calculamos primero la derivada de f con respecto a x, que como son dos funciones que tienen x multiplicadas, hay que aplicar regla del producto. Derivamos el primero, 2x por exponencial de x cuadrado más y cuadrado, derivamos al segundo, que es derivar la exponencial, y por regla de la cadena ustedes ya cachan que esto va a botar un 2x. Entonces me queda 2x por x cuadrado, que es el que ya estaba, por la exponencial de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Y aquí yo puedo factorizar, juntar términos, y me queda 2 por exponencial de x cuadrado más y cuadrado por x más x elevado a 3. ¿Ya? Esa es la primera derivada. La segunda, bueno, perdón, la derivada respecto a y, va a ser simplemente derivar la exponencial, ya que no tenemos el y en ningún otro lado, entonces nos va a quedar de nuevo, bota un 2i por x cuadrado por la exponencial de x cuadrado más y cuadrado. Y esto va a ser igual a 2. No, está bien, queda así. ¿Ya? Y ahora sí que tenemos las primeras derivadas, calculamos las segundas derivadas. Entonces, vamos a calcular las derivadas cruzadas, las derivadas mixtas. ¿Ya? Y para las derivadas cruzadas, nosotros, por ejemplo, si ya teníamos la derivada de x, lo que vamos a hacer es derivar respecto a y eso que ya habíamos encontrado, es decir, la derivada de f con respecto a x, ¿ya? Porque esto va a ser igual a la derivada de f con respecto a y con respecto a x, ¿ya? Nótense bien que el primero que derivo siempre es el que está más cerca, ¿ya? Eso es importante porque si nosotros no supiéramos que se cumple Schwartz, el orden sí importaría, ¿ya? Entonces en este caso, como la primera que derivo respecto a x, acá en la notación, la que entra primero, la que está más cerca de la izquierda, tiene que ser esa variable. Si yo tuviera tres variables, por ejemplo la derivada 3 de f, aquí un 2, con respecto a x y z, ya la que entra primero es z. Es decir, yo primero derivé f respecto a z, después la derivé respecto a y después respecto a x. Ya siempre va de izquierda a derecha. Entonces nosotros tenemos esto. Y como ya habíamos calculado la derivada de f con respecto a x, vamos a tener la derivada con respecto a y de lo que yo ya había encontrado, que era 2 exponencial de x cuadrado más y cuadrado
por x más x elevado a 3. ¿Ya? Y esto, notamos que el i está solamente acá, entonces derivando nos va a botar un 2i y nos queda 4i por exponencial de x cuadrado más y cuadrado por x más x elevado a 3 y nos queda simplemente eso. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer lo mismo pero con la otra, es decir, derivada, la segunda derivada de f mixta, que va a ser la derivada respecto a x y respecto a y esto va a ser igual a derivar respecto a x lo que yo ya había derivado respecto a y, es decir, esto. Lo agarro, lo llevo para acá, tenemos eso. Y después derivamos. Y ahora sí hay que aplicar derivada del producto. Entonces este primer término acá nos va a botar un 2x y nos queda 4x exponencial de x cuadrado más y cuadrado. Más, y ahora derivamos la exponencial. La exponencial nos va a botar un 2x, es decir, nos va a quedar 4y por x elevado a 3 exponencial de x cuadrado más y cuadrado. Y ahora sí factorizamos por 4xy. No, ¿por qué factorizamos? Ah, para que quede el x cuadrado y el y vamos a factorizar por 4y exponencial de x cuadrado más y cuadrado. Y entonces nos queda x más x elevado a 3. Y aquí es fácil ver que esta de acá, voy a copiar las dos para que lo vean más claro. Esta de acá es igual a esta de acá. ¿Ya? Es decir, la segunda derivada de f con respecto a y con respecto a x es igual a la segunda derivada de f con respecto a x y con respecto a y. ¿Ya? Es decir, en concreto, la función es clase C2 y bueno, satisface Schwartz por lo que es clase C2. Como dato, esto lo pueden hacer al revés. O sea, si ustedes les dan las derivadas y ustedes cachan que las derivadas son iguales, pueden decir, ah, la función es clase C2. ¿Ya? No es simplemente en ese sentido, no es como es clase C2, entonces se tiene esto, sino que si se tiene esto, entonces es clase C2. ¿Ya? Eso. Entonces, quédate atenta a cualquier duda, esta cápsula es cortita.